Para ser puntuales, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que ya se están sumando a la transmisión. Pues les vamos a explicar un poquito de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, cómo va a funcionar la metodología de esta transmisión. Primero, pues yo soy Rodrigo Calderón, soy contador público auditor. Ya tengo algunos años de trabajar de forma independiente. Tengo mis clientes a los que les trabajo servicios en distintas áreas como finanzas, impuestos, contabilidad, entre otras. Y una de ellas es el área corporativa. Hemos constituido ya algunas empresas, algunas sociedades y siempre dentro de este trabajo, pues surge la pregunta de los clientes, bueno, ¿y qué es lo que debo cumplir además de tener mi patente, además de tener eh, el pago de los impuestos, de tener un contador? ¿Qué más debo hacer? Y pues siempre se trata de darle un enfoque integral al servicio que se proporciona y pues definitivamente uno no es todólogo, entonces necesita de otros expertos en otras áreas que pueden apoyar y uno así puede referirlos. Y por eso es que llegamos hoy aquí con Alejandro Argueta, que en un momento lo vamos a presentar. Si ustedes desean contactarme, pues me encuentran en redes sociales como Rodrigo Calderón GT. También pueden escribirme al correo contacto arroba Rodrigo Calderón GT .com. En un rato se los vamos a proporcionar ahí por la caja de los comentarios y ahí gustosamente los vamos a estar atendiendo. Um, durante la transmisión, en caso de que existiera alguna falla, no se preocupen, si podemos restablecer la conexión, si por algún motivo hubiera una caída general en el servicio de Internet, pues nosotros programaríamos el webinar para que ustedes puedan, sobre todo los que ya están anotados en el formulario, recibirían la información de la nueva fecha. Alejandro nos va a compartir su presentación en 2 minutos y si ustedes tienen preguntas, las pueden colocar en la caja de los comentarios. Al final las vamos a ir resolviendo. También si en algún momento no escuchan, pues nos pueden hacer en los comentarios. Vamos a presentar aquí al compañero entonces. Pues Alejandro, Alejandro es compañero del colegio, estudiamos juntos en el Liceo Guatemala, que nos conocimos, pero aparte pues, del colegio, cada quien ha desarrollado su profesión y pues Alejandro es ingeniero civil y consultor ambiental, con estudios de posgrado en evaluación de impacto ambiental y administración. Es socio fundador de Grupo de Inversiones Alianza y encargado de los estudios ambientales en la unidad ejecutora del programa de acueductos rurales. Así que, Alejandro, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, por compartirnos este tema que considero que es tan importante para los clientes como para la academia en general. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches tengan todos. Es un gusto saludarte por este medio de manera virtual, ya que por motivos que todos conocemos no podemos hacerlo presencial, pero creo que la información de igual manera llega, ¿no? Y es importante que conozcamos un poco de diversas áreas para que tengamos un enfoque integral de todo lo que nosotros realicemos o toda la injerencia toda la injerencia que se pueda tener en el desarrollo de una empresa, para cubrir siempre todas las disposiciones legales que se tengan, ¿no? Y estar siempre, pues, operando de manera correcta. Y ese es el objetivo del día de hoy con la charla de estudios de impacto ambiental. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces, Rodrigo. No sé si siempre esperamos un momento o damos inicio ya con la charla.
Hacemos ya llevamos 10 minutos de transmisión. Ok, ok, bueno. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a tratar el tema de los estudios de impacto ambiental en Guatemala. Platicábamos con Rodrigo que la importancia de esto es fundamental para las personas que tengan su empresa o tengan algún proyecto en mente y quieran desarrollarse como emprendedores, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos a hacer hoy referencia a este tema enfocado a los emprendedores, a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? A veces desconocemos todas las disposiciones legales que nos marcan como guatemaltecos. Tal es el motivo de los estudios de impacto ambiental. Muchos no conocen de este tema. A veces cuando hablamos de estudios de impacto ambiental o cuando hablamos de medio ambiente pensamos en naturaleza, ¿no? Pensamos en, en árboles, pensamos en agua, en todos los recursos naturales que tenemos. Sin embargo, para fines de un estudio técnico ambiental, son más variables las que tomamos en cuenta y eso es lo que hoy vamos a dar a conocer para que sepan si en algún momento van a emprender o ya tienen la empresa, cómo es que tienen ustedes injerencia en lo que es un estudio de impacto ambiental. Entonces, por favor, Rodrigo. Como objetivo principal en esta conferencia, pues tenemos un aspecto importante, ¿no? Dar a conocer de manera general todos los compromisos legales que se tienen con relación al cumplimiento de un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Enfocado siempre para las MIPYMES y los emprendedores. Aquí abajo tenemos un enunciado que quisimos colocar en el que ponemos y hacemos énfasis en él, donde decimos que no podemos argumentar ignorancia de la ley, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante vamos a ver todas las disposiciones que nos obligan a nosotros al cumplimiento de esta disposición, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar un enfoque más de gestión, ¿verdad? De un trámite administrativo ante las autoridades para la obtención de una licencia que nos permita operar de manera correcta. No vamos a introducirnos tanto en el tema técnico y de ingeniería porque sería extendernos demasiado y pues el interés acá es dar a conocer de manera general el tema del estudio de impacto ambiental para cualquier tipo de negocio y que ustedes conozcan al momento de que se vean involucrados o tengan la necesidad, pues los conceptos básicos y también sepan qué hacer, ¿no? Para que no tengan ningún inconveniente y pues no se tome de sorpresa pues sería ninguna, miren, para realizar los estudios de impacto ambiental, este proceso se debe hacer antes de iniciar una empresa, ¿no? Entonces, para que no los tomen de sorpresa, es que nosotros tenemos enfocado esta conferencia. Entonces, por favor, Rodrigo, siguiente diapositiva. No sé si me escuchan. Bueno, aquí están los 4 temas, aquí están los 4 temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? Como les comenté anteriormente, son consideraciones mínimas. Inicialmente vamos a ver lo que es la definición como tal de un estudio de impacto ambiental, para que sepan qué es, ¿verdad? Claramente, y los compromisos legales, ¿verdad? Yo aquí resalté esta frase porque es lo que a nosotros nos ata, ¿verdad? Como actividad económica y como guatemaltecos a cumplir. Teniendo claros estos puntos, pues vamos a pasar a las generalidades, a diversos conceptos y pues voy a hacer referencia en color naranja a ciertas preguntas que nos van a ir dando a nosotros la pauta de qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A lo largo de todo este proceso que debemos cumplir. Posteriormente vamos a hablar cómo impacta una empresa o proyecto al ambiente, lo que les mencionaba anteriormente, todas las variables y componentes que la ley marca como ambientales y que si tenemos injerencia con ellas, pues tenemos que cumplir, ¿verdad? Y al final vamos a dar en unos pasos resumidos cuál es el proceso de gestión para la obtención de una licencia ambiental, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el primer tema. Vamos a ver claramente lo que es la definición y los compromisos legales. Puntualmente, ¿qué es el estudio y cuál es el marco legal, verdad?
Y aquí vamos a respondernos a la siguiente pregunta: ¿por qué todos los que operamos en Guatemala estamos obligados a cumplir con un estudio de impacto ambiental? Entonces, por favor, Rodrigo, vamos a iniciar con la definición del estudio de impacto ambiental. Resalté en color azul la parte medular de la definición, ¿no? Pero la definición como tal, se las voy a leer a continuación. Un estudio de impacto ambiental es el documento técnico que permite identificar y predecir con mayor profundidad de análisis los efectos sobre el ambiente que ejerce un proyecto, obra, industria o actividad que por sus características sea considerado de bajo, moderado o alto impacto ambiental según cómo se encuentre clasificado en el listado taxativo. Más adelante vamos a ver qué es el listado taxativo, qué importancia tiene este documento, pues es medular, es donde nosotros vamos a ubicar en dónde está nuestra empresa o nuestro proyecto para poder definirlo y saber qué tipo de estudio poder hacer. Pero principalmente acá lo que tenemos que tener claro es que un estudio de impacto ambiental para fines de una gestión es un documento técnico elaborado por profesionales en la materia. Entonces, con esa idea que nosotros tengamos del estudio, pues creo que estaríamos bien para entender lo que vamos a hablar a continuación. Por favor, Rodrigo. El marco legal es bastante amplio. Las diversas actividades económicas que existen, pues nos dan diferentes leyes dependiendo a qué nos dediquemos, con las que tenemos que cumplir. Sin embargo, yo aquí voy a hacer mención de 4 documentos importantes que son los que tenemos que tomar en cuenta independientemente de a lo que nos dediquemos para comprender por qué es que nosotros tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental. Me permiten, voy a abrir yo aquí el documento porque no lo logro visualizar. Bueno, vamos a iniciar con nuestra Carta Magna, ¿verdad? El artículo 97 de la Constitución Política de la República nos dice que el Estado, las municipalidades y los habitantes, o sea, nosotros, del territorio nacional, estamos obligados a propiciar el desarrollo social, económico, tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, ¿verdad? Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, flora, tierra y del agua, esto es más amplio realmente, son más temas, más componentes ambientales que vamos a mencionar, se realicen racionalmente evitando su depredación. Es decir, desde nuestra Carta Magna nos están dando el mandato que tenemos que prevenir la contaminación del ambiente. Puntualmente está la Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente, que es el decreto 6886, ¿verdad? Aquí es donde se toman en cuenta todos los requerimientos que nosotros tenemos que cumplir, todos los artículos son de suma importancia. Si en algún momento se ven involucrados en este tema, les recomiendo que la lean, no es tan larga. Sin embargo, aquí vamos a hacer, por fines didácticos y de tiempo, y que queremos hablarlo, lo interesante y lo que sirva, vamos a hablar, a recordar lo que dice el artículo 8, ¿verdad? Que es el medular acá y el que nos obliga como tal a hacer el estudio de impacto ambiental. Para todo proyecto, obra o industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente, esto también es muy importante que lo tengan en cuenta, previamente a su desarrollo, un estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, como les repetí anteriormente, lo que marco en azul es lo medular acá, ¿verdad? Para todo proyecto y toda actividad económica será necesario previamente a su desarrollo elaborar el estudio de impacto ambiental. Quiere decir que no podemos iniciar operaciones según la ley en cualquier actividad económica sin tener el estudio de impacto ambiental. Luego dice, el funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad a este artículo será responsable personalmente por incumplimiento de deberes. Es decir, si la entidad responsable no nos obliga a cumplirlo o pasa por omiso, pues ellos deberán rendir cuentas. Y aquí viene lo más importante. Así como el particular, o sea, nosotros, que omitiere cumplir con dicho estudio de impacto ambiental, será sancionado con una multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Y en caso de no cumplir con este requisito en término de 6 meses después de haber sido multado, el negocio podrá ser clausurado. Entonces,
Aquí es donde yo hago mención de que no podemos argumentar ignorancia de la ley, ¿verdad? La ley es clara. Lamentablemente no se le ha dado la difusión correcta a esto, ¿no? Hay muchas personas que no conocen que existe esta ley y es clara donde a nosotros nos obliga a cumplir con esta disposición, ¿verdad? Entonces, por favor, Rodrigo. Luego tenemos ya internamente el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, ¿verdad? Este es el REXA, que es el Acuerdo Gubernativo 137-2016, con sus reformas, que es el Acuerdo Gubernativo número 317-2019, en donde en este documento ahí sí se especifica claramente todos los procedimientos a seguir. Y en su artículo 1 dice que este reglamento contiene los lineamientos, la estructura y los procedimientos necesarios para apoyar el desarrollo sostenible del país en el tema ambiental. Establece las reglas para el uso de su instrumento y guías que faciliten la evaluación, control y seguimiento ambiental de los proyectos. Aquí es donde nosotros vemos todos los procedimientos que tenemos que seguir, los trámites que hay que realizar para el tema de la obtención de la licencia, las categorías que existen, hay un glosario de términos para que nosotros entendamos de qué nos están hablando al momento de nosotros gestionar algo, habla de los costos de las licencias, los costos de introducción al Ministerio de Ambiente del expediente, en fin, este documento es el que nos va a marcar todo el procedimiento que tenemos que cumplir independientemente de la categoría en la que nos ubiquemos. Y por último, pues menciono el listado taxativo. El listado taxativo, como les mencionaba en la definición, es el que nos va a indicar en dónde estamos como actividad. Si yo me dedico, por ejemplo, a la venta de equipo electrónico, el listado taxativo me va a decir qué estudio tengo que hacer. Si yo me dedico a prestar consultorías o servicios de asesorías, el listado taxativo me va a decir en qué categoría yo estoy. Si yo me dedico a la construcción, de igual manera. En él es un documento bastante amplio donde se encuentran todas las actividades económicas y con base a criterios de evaluadores técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se le dio esa categorización a cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver también ahorita en las siguientes diapositivas para que lo tengan claro cómo ustedes pueden involucrarse en este tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver las generalidades. Teniendo claro el marco legal, vamos a ver las generalidades, los tipos de estudios que yo les mencionaba y cómo están taxados en este documento, ¿verdad? Y las categorías que este mismo expone. Entonces, con esto vamos a dejar claro en dónde estamos nosotros como empresa, si ya operamos o dónde vamos a estar si en un futuro deseamos emprender algún proyecto o tenemos pues planificada la constitución de alguna sociedad o alguna actividad económica, ¿verdad? Por favor, Rodrigo. Los estudios de impacto ambiental se dividen en tres grandes grupos: los predictivos, los correctivos y los complementarios. Esto es a manera general, ¿no? Los predictivos son los que se realizan en la fase de planificación y son de carácter preventivo, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es que se hace una estimación o se detectan los posibles impactos ambientales que se tengan para poder obtener la licencia antes de iniciar operaciones. Ese es el escenario ideal. A eso es a lo que se tiene que llegar, ¿verdad? A hacerlo antes, no sobre el camino. Los correctivos, por su parte, son los que se realizan ya en la fase de operación, cuando los proyectos ya iniciaron operaciones. Por ejemplo, Rodrigo tiene una venta de hamburguesas, de comida, cualquier cosa, ¿verdad? Él ya inició operaciones, tiene 6 meses de haber iniciado operaciones y por algún momento llega una auditoría ambiental o hay alguna demanda de algún vecino, qué sé yo, que le diga a él o lo obligue a cumplir con esta disposición, él va a tener que hacer un instrumento correctivo. Pero por otro lado, Rodrigo también está emprendiendo un negocio ¿qué les digo yo?, de venta de productos químicos. Entonces, si él prevé esa situación para no caer en ninguna falta a la ley, alguna multa o alguna posible demanda que le puedan hacer porque el vecino o el área de influencia donde va a estar su proyecto se ve afectado por las variables que vamos a ver adelante, entonces él va a ser un predictivo, que es
lo ideal para no caer en sanciones económicas, ¿verdad? Tenerlo desde un inicio. Y los complementarios, pues que son documentos técnicos, esto ya va más para el consultor ambiental, donde se evalúa de manera más detallada los impactos con una serie de matrices y valoraciones, ¿verdad? Es la parte técnica que complementan a los correctivos y a los predictivos. Entonces, a manera de resumen de esta diapositiva, en la parte naranja tenemos lo importante, ¿verdad? Si estás por iniciar tu proyecto de empresa, te corresponde un estudio o instrumento predictivo, una evaluación ambiental inicial. Y si ya iniciaste operaciones, pues debes hacer un correctivo, ¿verdad? Que este es un diagnóstico. Entonces, lo que tiene que quedar claro acá es dónde estamos y saber qué instrumento elegir, ¿verdad? Y con base a esto, pues ya podemos definir la categoría de nuestra empresa. Por favor, Rodrigo. Aquí están las categorías. Miren, esto es lo que nos marca el REXA, ¿verdad? El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Y estas categorías también están marcadas en el listado taxativo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a manera de ejemplo más adelante cómo ubicarnos para saber qué hacer. Entonces, son 6 categorías, ¿verdad? Están las CR, que es la categoría de registro. Vamos a ir de menor a mayor, que son las de mínimo impacto ambiental, ¿verdad? Está la categoría C, que es la de bajo impacto ambiental. C con PGA. Este PGA es un plan de gestión ambiental, es un instrumento complementario. Y aquí es donde yo les digo, por ejemplo, el C es una evaluación ambiental inicial y se complementa con el plan de gestión ambiental. El B2, que también utiliza un instrumento complementario, es de moderado a bajo impacto ambiental, y el B1, que es de moderado a alto impacto ambiental. La categoría B se divide en 2 partes, ¿verdad? De moderado a bajo y de moderado a alto. Y las de alto impacto ambiental, de riesgo potencial, ¿verdad? Que son las categorías A, hablamos de hidroeléctricas, hablamos de macroproyectos, ¿verdad? Aquí ya es un tema, pues muy amplio si nos metemos a analizarlo. Pero estas básicamente son las categorías. Entonces, ¿cómo saber en dónde estamos? ¿En qué categoría estamos? Para saber qué procedimiento seguir, porque cada una es diferente, pues nos vamos al listado taxativo, ¿verdad? Por favor, Rodrigo, el que es el Acuerdo Ministerial 264-2019. Acá está. Entonces, miren, el listado taxativo es un documento bastante amplio. Las personas que estén participando, pues con mucho gusto les vamos a compartir ahí un material complementario para que lo tengan a la mano, ¿verdad? Y aquí es donde, si ustedes se dan cuenta, está la clasificación de todas las actividades. Por fines didácticos, yo seleccioné una única actividad y pues la pegué acá, ¿verdad? Esto es un documento, es una tabla enorme. Entonces ahí están todas las actividades y pues están todos los criterios de clasificación, ¿verdad? Están todas las actividades económicas clasificadas. En este caso, pues, a fines de ejemplo, pusimos la venta al por mayor de alimentos, ¿verdad? Aquí está la descripción, que son centros de distribución de productos alimenticios, abarroterías y otros. Permítanme, voy a abrir de nuevo el documento porque aquí sí. Vamos a ver. Sí, pues en la descripción dice centros de distribución de productos alimenticios, abarrotes y otros productos de uso cotidiano, ¿verdad? Entonces, si yo me encuentro dentro de esta actividad, este listado me va a decir en qué categoría yo estoy. Con la evaluación que le hicieron las personas encargadas de clasificar estas actividades, pusieron un criterio de medida, ¿verdad? Un factor de impacto que es por área para estas actividades en específico. Y la unidad de medida va a ser en metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, nosotros ya nos vamos a las categorías y vemos que en la categoría C con PGA y en la categoría B2, ¿verdad? Que son de moderado a bajo impacto ambiental, es donde se encuentra ubicada esta actividad. Y si es menor o igual a 1500 metros cuadrados en área, pues entonces va a ser una categoría C con PGA. Y si es mayor a este valor, nos vamos a una categoría B2. Y esa es la forma en la que nosotros podemos identificar en dónde estamos ubicados como empresa, ¿verdad? Como proyecto, como posible proyecto, porque al final lo que se trata es que esto sea predictivo, que lo hagamos antes de iniciar las operaciones, ¿verdad? Esta es la forma correcta, entonces con esto nosotros ya podemos identificar qué tipo de estudio le tenemos que hacer a nuestra actividad económica, independientemente que sea pequeña o grande. Siempre nos vemos involucrados en este tema, ¿verdad? Por favor, Rodrigo.
Entonces, lo que les mencionaba, después de taxarlo, después de ver en dónde estamos ubicados, se preguntarán, bueno, y yo si presto consultorías o si yo vengo y no estoy utilizando ningún recurso de la naturaleza, ¿por qué yo me veo involucrado a hacer un estudio de impacto ambiental, verdad? Y es lo que les mencionaba. Los componentes ambientales, pues, enmarcan muchos temas que tienen injerencia con las actividades cotidianas que nosotros hacemos en nuestra vida laboral, ¿verdad? Entonces, por favor, Rodrigo, aquí les voy a desglosar en una tabla todos los componentes ambientales que se analizan al momento de realizar un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Esto los marca la ley, en la ley de ambiente los podemos encontrar, sin embargo, yo aquí lo quise desglosar un poquito más, muy puntualmente siempre, pero para que tengan la idea de por qué es que hay muchas empresas que impactan si no utilizan recursos naturales. Pero bueno, eh, estos son componentes ambientales. Tenemos el componente atmosférico, el de geología y geomorfología. Este va de la mano con el del suelo, ¿verdad? El recurso hídrico, el biótico y el sociocultural. Entonces, en el atmosférico tenemos la calidad del aire, podemos medir también la presión sonora, si tenemos algún ruido en la actividad que nosotros hacemos, o vibraciones, por ejemplo, si Rodrigo tiene, siempre siguiendo la línea de la venta de hamburguesas o de comida, vemos si en la calidad del aire esto se ve afectado, si salga un humo derivado de la cocina. Entonces, todo esto impacta también al ambiente, ¿no? En la geología y geomorfología, pues está el sistema lítico y el sistema edáfico. Esto es más técnico, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lítico, estamos hablando de las rocas y de los minerales como tal, ¿verdad? De la extracción de algún mineral como tal. Y el sistema edáfico, pues habla un poco más de la composición física química del suelo y del cambio de uso que se le pueda dar. Está también los desechos sólidos en cantidad y calidad, es otro factor importante a evaluar, hacia dónde nosotros evacuamos todo lo que utilizamos, papel, desechos plásticos, eh, todo lo que pueda ser sólido, pues aquí también lo evaluamos en el estudio de impacto ambiental. El recurso hídrico, ¿verdad? La evacuación de las aguas residuales, si nosotros captamos agua de lluvia o tenemos un techado amplio que acumule este tipo de agua, pues ver la forma de la evacuación, si nosotros impactamos aguas superficiales, lagos, o si nosotros impactamos aguas subterráneas, si nuestro proyecto tendrá algún pozo o una cuestión por el estilo, ¿verdad? El biótico, que es la flora y la fauna, y el sociocultural, que abarca lo que es la economía, factores macro y microeconómicos, el área de influencia y colindancia, si nosotros tenemos el proyecto en X dirección, qué tanto impactan en los vecinos, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar a tener injerencia nuestro proyecto, cómo interviene en el trabajo, en mano de obra, genera empleo o no genera empleo, en la salud, si las personas que están trabajando en esta actividad económica ven algún padecimiento de salud o algo derivado de lo que hacemos, también se evalúa el tránsito vehicular o peatonal que nosotros podamos generar a raíz de nuestras actividades, el paisaje, si nosotros lo alteramos, y si nosotros vamos a estar cerca o involucrados con algo que tenga que ver con el patrimonio cultural e histórico. Entonces, si logramos ver, son bastantes variables, ¿verdad? Entonces, un estudio de impacto ambiental es bien extenso, no solo ve, pues, lo que es flora y fauna, como a veces nosotros tenemos la idea de esto, ¿verdad? Entonces, si nuestra empresa tiene injerencia o interactúa con alguna de estas variables, nosotros estamos afectando al ambiente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Esto también es importante. No siempre vamos a afectar al ambiente de manera negativa, ¿no? Nosotros también podemos afectarlo de manera positiva, generando empleo, por ejemplo. Eh, a la salud, si nosotros tenemos alguna clínica o algo, pues estamos dándole salud a las personas, ¿no? Entonces, los negativos los tratamos de mitigar y los positivos los tratamos de potencializar, ¿verdad? Esa es la idea de los estudios de impacto ambiental. Por favor, Rodrigo. Entonces, teniendo claro este tema, vamos a tratar ya lo que es la gestión de una licencia ambiental. Vamos a ver el procedimiento ya administrativo, el procedimiento que hay que hacer ante las autoridades, en este caso ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es el ente rector de esto, quien nos va a dar el aval para nosotros poder operar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las partes de un estudio ambiental general y pues el procedimiento a seguir, ¿verdad? Y aquí vamos a saber nosotros qué hacer.
Bueno, en las partes generales de un estudio de impacto ambiental, yo lo marqué aquí en cuatro partes fundamentales. Un estudio, pues como les había dicho, es el documento técnico que lo conforma la siguiente documentación, ¿verdad? Todos los documentos personales o de constitución de una empresa, ¿verdad? Todos los documentos del proponente como tal. Le hablo de patentes, RTU, acta de constitución, contratos de arrendamiento, etcétera, ¿verdad? Toda esta documentación la tenemos que tener de manera clara y muy importante que las direcciones coincidan en cada uno de los documentos. El contrato de arrendamiento debe coincidir con la dirección que tienen las patentes, ¿verdad? Para que asegurarse de que el establecimiento como tal está funcionando, pues donde lo tenemos registrado, ¿no? También se adjuntan declaraciones juradas, tanto del proponente, que en este caso es la empresa, y del consultor ambiental, en donde en la declaración del proponente, pues se adquiere el compromiso de cumplir con todas las medidas de mitigación que se pongan en el estudio, y en la declaración jurada del consultor es donde pues se certifica que efectivamente es un consultor ambiental pues autorizado y capacitado para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Además, se me olvidaba mencionar acá, se adjunta cierta documentación del consultor, la licencia, constancia de colegiado activo, para pues que no exista ninguna anomalía, ¿no? Y que no vaya a haber una persona que no esté registrada que después vaya a tener problemas el instrumento si lo presentamos de manera incorrecta, ¿verdad? Posteriormente, pues tenemos el documento técnico ambiental. Aquí es donde nosotros llenamos los formularios necesarios. Ya esto es más del consultor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde vemos si hacemos la evaluación inicial, si hacemos un diagnóstico, cuando es correctivo y predictivo, los planes de gestión ambiental, matrices de impacto, cálculos, toda la parte técnica y de ingeniería. En esta parte es donde el consultor entra en juego. Y los planos, ¿verdad? Los planos del lugar en donde está operando la entidad, pues deben estar firmados, sellados y timbrados por un experto en la materia, un profesional, ¿verdad? En la materia, que sería un ingeniero civil o un arquitecto en este caso, ¿verdad? Estos son los cuatro componentes principales que lleva un estudio de impacto ambiental, y depende de la categoría, pues así van a ser los requisitos que se deban de cumplir y los costos de licencias y de ingresos al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Y pues por ende los honorarios que pueda cobrar un consultor ambiental, si en dado caso es necesario tenerlo, ¿verdad? Por favor, Rodrigo. Y aquí, pues en 8 pasos traté de resumir lo que es la gestión de una licencia, ¿verdad? Esto es bien importante al momento de que nosotros tengamos que hacer el trámite ante el Ministerio de Ambiente. Pues entonces aquí lo vamos a mencionar como un resumen, ¿verdad? Primero, identificar todo lo que yo les expuse acá, ver si es predictivo, ver si es correctivo, qué actividad es, en el listado taxativo, ¿verdad? En qué categoría estoy, qué requisitos debo presentar, y posteriormente, pues la elaboración del documento, ¿verdad? Si se necesita el consultor ambiental, pues se contacta. En la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales hay un listado de consultores que son expertos en la materia, y pues ahí pueden contactarlos ustedes, están los datos de cada uno, y ustedes pueden ahí abocarse a ellos para darle solución a este tema y que los orienten más en la parte técnica, ¿verdad? Entonces, posteriormente que ya tenemos elaborado el documento, se hace la presentación al Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Se presenta en la ventanilla única del MARN, por sus siglas, es el ministerio. Se hace el pago de ingreso, dependiendo la categoría, y ya entra a un proceso de revisión, ¿verdad? Un asesor ambiental interno le va a dar revisión al estudio presentado y pues va a ver toda la parte técnica, y si hay necesidad de una ampliación, pues él no lo va a hacer saber para que nosotros le aclaremos esa información, ¿no? Si nosotros no especificamos de manera clara algún posible impacto que nosotros tengamos en la entidad, o él quisiera saber más acerca de algún tema en específico, pues él lo pide y nosotros tenemos un tiempo de respuesta para poderlo entregar de nuevo, para que siga el procedimiento, ¿verdad? Para poder atender esa solicitud y así ellos elaborar un dictamen, ¿verdad? Un dictamen de aprobación para posteriormente emitir la resolución. En esta resolución, pues se especifican todos los compromisos ambientales adquiridos
y con la resolución pues ya le damos trámite a lo que es la licencia, ¿verdad? La resolución aprobatoria, pues ya podemos nosotros efectuar el pago para la licencia. Muy importante, la licencia tiene plazos de vencimiento, ¿verdad? Es anual, se pueden hacer pagos de 1, 3 y 5 años. Todo este detalle de gastos, todo este detalle de posibles costos que nosotros tengamos en todo el proceso están especificados en el reglamento de control y seguimiento ambiental. Ese se los vamos a enviar con mucho gusto a las personas que nos están viendo para que lo tengan presente y pues ya le den seguimiento a la obtención de la licencia. Va a depender si el proyecto es temporal, ¿verdad? O si es permanente, ¿verdad? Una empresa que se dedique a operaciones constantes, como un restaurante, por ejemplo, que no se tiene contemplado, pues que vaya a terminar en algún momento, ¿no? Nadie inicia una empresa para pensar que va a terminar rápido. Entonces aquí el pago pues es considerado Solo anualmente. ahorita, Sí, sí, fíjate que perdimos la transmisión, nos quedamos en que nos ibas a enviar el reglamento. ya. Ujú. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Yo sí. Sí, ok. Los demás vamos a ver aquí qué nos dicen. Bueno, yo creo que sí, si no nos pueden Bueno, ir escribiendo acá. sí. Bueno, entonces, si quieres, vamos a retomar desde el dictamen, ¿verdad? Cuando ya se tiene el Ujú. dictamen de aprobación y se emite la resolución, pues ahí nosotros con la resolución aprobatoria, donde nos dicen los compromisos ambientales que adquirimos, podemos darle trámite a la licencia, ¿verdad? Es muy importante recalcar que todos estos costos o posibles gastos están descritos en el reglamento, ¿verdad? Que les vamos a compartir. Y depende si el proyecto es temporal o es permanente, pues así va a ser el tiempo de la licencia que nosotros tengamos que pagar y sus renovaciones, ¿verdad? Entonces, de manera general, este es el proceso a seguir, ¿verdad? Por favor, Rodrigo. Para ir, para ir terminando aquí con esta presentación, miren, de primas a primeras tenemos que cumplir. O sea, la ley, independientemente de lo que nosotros nos dediquemos, nos obliga a hacerlo. Por eso es que yo hacía énfasis en el tema de que no podemos argumentar al momento de nosotros vernos involucrados en ignorancia de la ley. Lamentablemente no se ha difundido esto de una manera masiva, ¿verdad? Que permita tener el conocimiento de este instrumento importante, que es fundamental para poder operar en Guatemala. Es importante hacerlo, ¿no? Si ya tienen algún proyecto en mente o están desarrollándolo o ya llevan tiempo haciéndolo, yo les recomiendo que lo hagan, eviten sanciones económicas, eviten alguna demanda que les puedan hacer, tal vez su vecino, no sé, en alguna actividad les genera molestia, él puede poner una demanda y se vuelve un problema, ¿no? Entonces, lo mejor es cumplir con esta disposición para tener la licencia que les permita operar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacerlo por nosotros, por la empresa, por Guatemala, porque al final ahorita le dimos un enfoque de gestión, un enfoque como de trámite, ¿no? Pero también está la parte de conciencia ambiental, de conciencia de la protección de los recursos renovables, ¿no? Del medio ambiente, de todos los recursos naturales. La idea de esto es aportar al desarrollo sostenible también, ¿no? Operar sin dañar los recursos de las generaciones futuras y pues cumplir con la disposición legal que nosotros tenemos en Guatemala. Lamentablemente, tal vez para ahorita van a haber quienes digan yo esto jamás lo había escuchado y es normal, ¿no? Por lo que ya les mencionaba, lamentablemente no existe un vínculo entre el registro mercantil al momento de la constitución de una sociedad o al momento de nosotros registrar algún negocio o algún comercio. Nadie nos dice nada acerca de esto, ¿no? Y eso es una gran debilidad que se tiene interinstitucional, porque si nosotros hiciéramos referencia al momento de la constitución de una empresa que se debe sí o sí hacer la licencia ambiental, que la ley lo marca, perdón que insista en esto, pero la ley lo marca, entonces fuera diferente, ¿no? Nosotros como consultores actualmente hacemos más un trabajo correctivo que predictivo. Nosotros somos como que los bomberos en este tema, por decirlo así, ¿no? Entonces,
nos buscan ya en el momento de que existe una demanda, ¿verdad? Cuando ya los demandaron, o es que mire, el vecino me dijo que yo hacía mucho ruido, o mire, estoy contaminando y una auditoría ambiental se dieron cuenta y entonces me obligaron y tengo 6 meses de plazo y no tengo dinero y se vuelve un problema, ¿no? Porque es claro el plazo que nos dan y evitemos el cierre, no tanto que cuesta un emprendimiento y que por algo que desconocemos, no que no sabemos, que desconocemos, porque esa es la realidad, se nos vayan a ver tantas ideas y proyectos, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta conferencia, Rodrigo. Yo te agradezco la oportunidad. Me gusta el enfoque que le estás dando a tus clientes, a las personas cercanas, a tus colegas, ¿verdad? Dar un enfoque integral, ¿no? Todos tenemos que conocer un poquito de todo y hoy cuando les hablen de una licencia ambiental, o por lo menos cuando emprendan o hagan un negocio, ya saben, por lo menos ahorita ya lo tienen claro de que hay que cumplir con esto, ¿no? Y pues espero que haya sido de mucha utilidad, espero les pueda servir de algo. Este tema es bastante amplio, no toqué la parte de ingeniería, no toqué la parte de cálculo de impactos, pero con gusto lo podemos hacer si en algún momento a alguien le interesa. Nos pueden contactar a través de Rodrigo. Y pues muy agradecido por la oportunidad y si hay alguna duda o algún comentario, pues con mucho gusto lo podemos solventar en este momento. Gracias, Alejandro. Sí, tenemos varias dudas. De hecho, yo escribí varias ahí en el transcurso de tu charla y también acá, pues los asistentes han colocado pues algunas dudas. Quizás si alguna no tenés la respuesta en este momento, se las podemos responder por correo o si es algo muy extenso, se las podemos responder por correo. Pero si no, pues todo lo que nos dé tiempo de aquí a las 7 de la noche consideraría yo que lo podemos responder. Con mucho gusto, tú me dirás, Rodrigo, ahí. Bueno, vamos a proyectar acá. Esnita Garrido dice, ¿qué profesional realiza dicho estudio? Y esa pregunta surgió cuando estabas presentando las fases de los Perdón, 8 Rodrigo, pasos. no te escuché, perdón. ¿Y que, me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ok. Esnita Garrido pregunta, ¿qué profesional realiza dicho estudio? Cuando estabas explicando los 8 pasos surgió esa duda. Ujú. Eh, Perdón, ¿qué profesionales realizan los estudios? Casi Así no. es, que Sí, en esto. mira, sí, el estudio de impacto ambiental tiene un enfoque multidisciplinario. Hay diversos profesionales que lo realizan, sin embargo, para poder ser consultor ante el Ministerio de Ambiente, pues nosotros pasamos por diversos cursos o especializaciones y hay una evaluación del perfil de cada persona para poder optar a la licencia. Entonces, hay que ser consultor ambiental autorizado ante el Ministerio de Ambiente para poder realizar estos estudios de impacto ambiental. Ok, gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Hugo Calderón dice, ¿en qué casos se exige el Ministerio de el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el seguro ambiental? Sí, el seguro de caución o seguro ambiental, actualmente hay en las reformas que se tienen al REXA, ya no se toma en cuenta el seguro de caución. Entonces, porque la verdad es que era como un gasto y pues el Ministerio de Ambiente apoyó en esa parte, ¿no? Entonces el seguro de caución ahorita no se toma en cuenta. Yo les voy a mandar el documento y el acuerdo donde está específicamente descrito ese tema para que lo tengan más claro. Ok, gracias. Vamos a ver, hay varias preguntas. Vamos aquí con otra que dice, Anita Garrido dice, en el caso, solo vamos a ver. En el caso de un establecimiento que vende ropa, zapatos, perfumería y accesorios para damas, caballeros y niños, se encuentra ubicado en un centro comercial, realiza el estudio de impacto ambiental. Sí, sí lo debe realizar. El comercio como tal que tú tienes, Edna, debe realizar el estudio de impacto ambiental independientemente de que el centro comercial ya lo tenga como tal. ¿Por qué? Porque el centro comercial al momento de elaborar su estudio ambiental no sabe
qué tipo de actividades van a llegar a desarrollarse. Entonces, tu empresa es la que tiene que realizar este trámite, ¿no? Sí lo debes de hacer, Ednita, ahí está específico en el listado taxativo, en qué categoría estás y cuál es el procedimiento que debes de seguir, ¿verdad? Gracias. Tenemos otra pregunta también por acá. Patricia Arevalo pregunta, ¿el contrato de arrendamiento puede ser en documento privado? Sí, sí puede ser un documento ¿No? privado. No necesariamente tiene Ok, que ser un contrato de arrendamiento, tiene que haber un documento que les certifique de que ustedes están ahí pues en la ubicación que están indicando, ¿verdad? ok, excelente, gracias. Eh, ok, tenemos más preguntas. Dice Hugo Calderón, en el componente ambiental hídrico, ¿se toma en cuenta el impacto de la huella hídrica? Mira, ahí depende de la actividad a la que nosotros nos estemos enfocando, ¿no? Depende del estudio ambiental, depende de la actividad económica que estemos analizando, así va a ser el análisis puntual que se le hará sobre el recurso hídrico, ¿no? Depende si son aguas subterráneas, si son aguas superficiales, eh, ahí es donde evaluamos el tema hídrico con base a unas matrices como tal, pero deberíamos de entender de manera clara eh, qué tipo de proyecto es el que estamos analizando, porque si no tenemos contacto con el agua, no nos metemos en ese tema en específico. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta también de Patricia Arevalo y dice, los planos timbrados y sellados no aplican para CR y C sin consultor. O sea, está Ujú, hablando de las categorías que presentabas. El año correcto. anterior, antes de la prórroga, recuerdo que recibieron croquis de la dirección y el establecimiento para las categorías mencionadas. ¿Sigue igual? Es correcto, es correcto. La categoría C sí tiene planos firmados y sellados. La actividad de registro acepta croquis, es correcto. Muy importante algo aquí que mencionar. En el Ujú. 2019 se dio un plazo final hasta diciembre para el cumplimiento de de este requisito. Y miren, fue una cosa increíble. En mi caso, nosotros, pues, para presentar estudios de impacto ambiental, nos íbamos a las 11 de la noche para tratar de al siguiente día ingresar nuestro instrumento. Entonces, lamentablemente, no sé si se deja todo a última hora o es por el mismo desconocimiento que hay, porque la idea de esto es eso, ¿no? Dar a conocerlo con suficiente tiempo y se dio efectivamente una prórroga de cumplimiento y ahorita pues las cosas están más tranquilas como para poderlo hacer o programarlo entre sus actividades y no tener este inconveniente, porque muchas personas no lograron ingresar su instrumento ambiental y estaban preocupados y venía la multa y era una cosa increíble, era un descontrol total, no porque no se hicieran bien las cosas dentro del ministerio, sino que era demasiada la gente, es imposible, y la revisión es bien minuciosa en el Ministerio de Ambiente, entonces estamos a tiempo de cumplir con esta disposición, y efectivamente no aplica para CR. Ok, gracias. Sí, me Y recuerdo que platicar. Perdón, la Decime. categoría C tampoco necesita consultor. Los planos sí los necesitan firmados, sellados y timbrados. Sin embargo, para poder llenar el formulario o el diagnóstico o la evaluación ambiental inicial, hay unas partes técnicas que sí yo recomiendo que se aboquen con los consultores para poderlas llenar de manera adecuada. ¿Verdad? Es un documento bastante técnico. Ok, gracias. Y con relación a la que mencionabas de las fechas, cabal, platicábamos hace poco con vos por un cliente que se quiere sumar a esto, ¿verdad? No sé si te recordarás ahí hace un par de meses Sí, y pues correcto, justo salía el tema de la fecha que ahora se tiene para el otro año. Sin correcto. embargo, pues con este cliente en específico, pues ya le presentamos toda la información, pero como ellos se tienen que terminar de organizar a nivel interno, pues eso lleva tiempo. Entonces sí es importante que ustedes vayan averiguando cómo es el debido procedimiento, eh, para que así pues lo puedan hacer con tiempo y no estar corriendo a última hora. Vamos a ver, tenemos acá algunas otras preguntas. Ah,
También tenemos felicitaciones, te voy a mostrar acá. Dice, felicidades a Alejandro Argueta, excelente explicación Gracias, gracias Ana. de parte de Ana Herrera. Arriba el Liceo Veamos. Guatemala, mira, ella da clases en el Liceo Guatemala, ¿no? Ah, es liceísta. Qué Da buena clases onda. ahí, adquirido, pero... Mira, pues sí, al final es liceísta. Vamos a Claro. ver, aquí quiero... vamos a ver aquí. Ea Vega nos pregunta, ¿cuál es el costo de la licencia y con qué frecuencia se paga? Saludos, Vega, qué bueno que te pudiste conectar. Bien, con el tema del costo de la licencia, depende de la categoría y depende del tiempo en el que nosotros vamos a obtener la licencia. Lo podemos obtener para 1 año, 3 y 5, ¿verdad? Obviamente hay que tenerla en constante renovación, es anual. Si es un proyecto temporal, pues si por ejemplo yo voy a construir una vivienda unifamiliar y me piden la licencia ambiental para poderle dar trámite a lo que es la licencia de construcción, pues entonces con base a una planificación yo veo cuánto tiempo me voy a tardar y ese tiempo es el que tengo que tener vigente la licencia ambiental. Hay algunos casos que en la categoría C únicamente se acepta la resolución, no necesariamente la licencia. Eso es muy importante mencionarlo también. Está en el reglamento que nosotros les vamos a compartir. Rodrigo, creo que hubo un proceso de inscripción acá, o no sé si hay Sí, contacto con todas las personas. Les voy a compartir todos esos documentos donde está explícito el costo de la licencia. Van desde 100, 150 quetzales. Ahí sí que depende de la categoría, pero con mucho gusto te vamos a enviar por correo todos esos datos para que los tengas claros. Eh, si solo necesitas, si es C, con la resolución estamos. Ahora, si por algún trámite te piden la licencia, pues va a haber que sacarla, ¿verdad? Ya con la resolución aprobatoria obtenida. gracias, gracias Alejandro. Vamos a ver, tenemos más comentarios por acá. Bueno, también Ea Vega nos dice, excelente tema, felicitaciones. Eh, Gracias. bueno, creo que ya hemos respondido todas las dudas que nos han llegado, pero igual si tienen alguna otra que deseen agregar, tenemos aún un par de minutos para responder. Mientras tanto, yo tengo acá algunas que he anotado y pues que hay algunas que ya hemos respondido, o que has respondido, mejor dicho, pero pues quería hacer énfasis y que vos nos pudieras aclarar un poquito, como existen tantos permisos, tantos trámites que, como bien decías, uno desconoce mucho de esto. Entonces, por ejemplo, este estudio de impacto ambiental, definitivamente entonces es distinto, por ejemplo, a una licencia sanitaria, a Es una tarjeta de correcto, pulmones, a una tarjeta de salud. es correcto. ¿Qué otros estudios crees que les tendrían que tomar en cuenta eh, los empresarios? ¿Algún permiso sobre productos o algo por el estilo? Miren, ¿O eso? va a depender de la actividad a la que se dediquen. Ahí sí que esto es bastante amplio. Yo, pues, ahí sí me quedaría un poquito corto dependiendo de, si no es mi rama, de qué permisos se tengan que tener. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a dedicar a la elaboración de algún producto como tal, que nos soliciten algún registro sanitario para poderlo lanzar al mercado, como requisito previo para tener el registro sanitario está la elaboración del estudio de impacto ambiental. Entonces, de alguna manera ahí se está involucrando o se está pues obligando a cumplir al cliente, ¿no? Tengo el caso de una empresa de productos químicos que para sacar su registro sanitario de producto tuvieron que hacer adecuaciones y dentro de eso estaba la licencia ambiental, que es el requisito que piden en el Ministerio de Salud para poder obtener el registro sanitario. Por ejemplo, al momento de un proyecto de construcción se debe sacar la licencia ambiental del proyecto, evaluando todas las fases, desde la construcción, la operación que va a tener y el posible abandono que se tenga en la obra, porque no solo nos podemos fijar en cuando construyamos, nosotros vamos a contaminar de tal manera
genera. Sí, pero lo que vamos a construir, cómo va a operar, qué es lo que va a haber ahí adentro, qué impacto va a causar ya después de estar construido. Y al final, si en dado caso nosotros nos vamos a trasladar a otro lado por X o Y motivo, cerramos nuestra empresa, también se contempla esa parte en el estudio de impacto ambiental. ¿Qué se va a hacer con todo lo que está en operación en ese momento, en el lugar físico donde operamos, ¿verdad? Otro factor importante que se toma en cuenta, si nosotros tenemos varias sucursales, esta pregunta me la hicieron hace poco, si nosotros tenemos establecimientos o varias sucursales, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Esta empresa que vende hamburguesas con la letra M, que tiene un montón de sucursales por todos lados, ellos tienen que hacer un estudio de impacto ambiental por establecimiento. O sea, no es como la empresa, no es la empresa como tal, es por establecimiento físico. ¿Por qué? Porque el impacto que genere el que está ubicado en la zona 8 va a ser diferente al impacto que va a generar el que está ubicado en la zona 14, por ejemplo. El área de influencia es diferente, las condiciones del terreno son distintas, las colindancias son diferentes, entonces se debe presentar un estudio de impacto ambiental por establecimiento que nosotros llegamos a tener. Gracias. Ok, hay más preguntas. Por aquí hay otra pregunta de Hugo Calderón. Dice, ¿un profesional independiente necesita licencia ambiental? Y bueno, aquí hablamos que ya lo habíamos mencionado en las charlas previas cuando estábamos preparando esta actividad. Sí, Puede ser un profesional, un prestador de servicios claro. técnicos que no se consideran comerciantes, que incluso no tienen patente, ¿verdad? Sí, claro. Te cuento, el listado taxativo no lo marca como tal, no estoy seguro, habría que revisarlo, es un documento bastante amplio. Yo de hecho lo busqué en algún momento y no encontré una relacionada al que preste un servicio profesional independiente. Sin embargo, en este caso, desde que nosotros tenemos una actividad económica, pues yo recomiendo que se haga la categoría de registro, ¿no? Si sus servicios profesionales los presten desde una ubicación física, pues la categoría de registro es un trámite relativamente sencillo, no es caro, únicamente es de llenar un formulario, presentar algunos croquis y pues ya le dan uno su resolución de que cumple o por lo menos está anuente con lo de la ley ambiental. Pero un estudio como tal que necesite un consultor no es necesario. Incluso Ok. en esa categoría de registro hay un checklist donde se da hasta la opción de que si tiene o no patente, eso también se analiza. O sea, puede ser que ni siquiera sea necesaria la patente, ¿no? Por el servicio profesional, que era lo que mencionabas anteriormente, Rodrigo. Sin embargo, Ujú. es recomendable pues hacer la categoría de registro, ¿no? Es un proceso bien sencillo, bien corto y creo que vale la pena. Ok, gracias. También acá relacionado con todo el procedimiento, Rosy nos pregunta, ¿todas esas gestiones las realiza el consultor? ¿Solo el consultor o solo el estudio realiza el consultor? Entiendo que Rosy se refiere a todo el proceso que vos explicabas. Si yo te podría contratar, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, una hidroeléctrica, yo te podría contratar a vos para que hagas toda la gestión o únicamente en el estudio. Sí, miren, para proyectos B1, que hablábamos de moderado a alto impacto ambiental, para abajo, ahí va a depender del trato que se haga con el consultor. Para hacer un plan de gestión ambiental o para hacer el documento técnico sí se necesita de un consultor ambiental, ¿verdad? Eh, la gestión, en mi caso, es un servicio integral, ¿verdad? Porque también va la parte legal, va la parte de ingeniería, porque hay muchos, por ejemplo, hay muchos consultores que no son ingenieros civiles o no son arquitectos, entonces ellos lo que hacen es conseguir los planos del proyecto o presentar los planos con un profesional aparte. Entonces va a depender con qué consultor te aboques el servicio que te pueda dar. Actualmente hay un proceso en línea para categorías de registro. Para el que preguntó, el de categorías de registro se puede hacer en línea el trámite, es bien sencillo, y las categorías C también se pueden hacer en línea. Entonces, ahí sí que depende el trato que se haga con el consultor, que vayan a hacerlo. Yo recomiendo que el consultor haga la gestión completa, ¿no? Porque a la hora de que nos hablen de ampliaciones, a la hora de que nos hablen de que tenemos que aclarar tal parte técnica, el consultor ya sabe cómo es el desarrollo de las cosas, ¿verdad? Entonces, se cobra como un servicio profesional completo desde que se adquiere al consultor hasta que se da la licencia en mano, ¿verdad? Gracias, Alejandro.
Bueno, vamos a ver, creo que ya resolvimos todas las dudas. Ednita Garrido pregunta si vamos a enviar el material. Pues por Sí, supuesto, lo vamos a estar compartiendo, yo se los voy claro. a mandar, no se preocupen. Esta presentación que expuso Alejandro y también algunos documentos adicionales que ha mencionado él ahora en el eh, Perdón, webinar. Rodrigo. Sí, Sí. con mucho gusto. Es a las personas que se inscribieron, como mencionaste. Se va a mandar la presentación, les vamos a mandar el reglamento de control, seguimiento y evaluación ambiental. Ese es importante que lo lean y el listado taxativo. En esos dos documentos, en el reglamento de control y evaluación ambiental, van a ver todos los procedimientos, todo lo que yo mencioné acá, ahí lo van a ver con lujo de detalles. Entonces ahí van a terminar de aclarar muchas dudas. No me focalicé tanto en profundizar porque si no, no terminamos, ¿verdad? Pero ahí lo pueden leer, ahí va a estar claro. Si no, alguna duda que tengan, pues la comunican y con gusto la resolvemos. Y en el listado taxativo que les vamos a dar, pues ahí también pueden buscar a qué se dedican y si aparecen, pues lo conveniente es cumplir con este tema para no caer en las sanciones que hablábamos, ¿verdad? Ok, gracias. Y también para poder cerrar, yo tenía acá una pregunta que creo que nos va a ayudar a todos. Pues al final este webinar se hizo con fines académicos, pero claro, si alguien quiere contactar a Alejandro para que lo asesore o le haga el trámite, lo puede hacer. Entonces, ¿qué necesitarían? O sea, ¿qué información te tendrían que proporcionar las personas para que vos los puedas orientar, les puedas dar alguna sugerencia, preparar una cotización? Miren, básicamente lo que tenemos que tener definido para poder hacer este instrumento y no tengamos problemas de ingreso y de que no nos lo aceptan es tener todos los documentos legales de la entidad o del negocio que tengamos, pues de manera correcta, ¿no? Que la dirección sea donde estamos, ¿verdad? Da el caso a veces de que nos trasladamos y la patente todavía tiene la dirección del otro lado. El contrato de arrendamiento tiene que estar vigente, ¿verdad? El RTU del representante legal también. Las declaraciones juradas, en ese caso el consultor envía el machote para que se llenen, ¿verdad? Y en la parte técnica se necesita saber el área del proyecto donde ustedes están desarrollando, la cantidad de personas que laboran en la entidad y se hace una visita técnica. La ubicación es muy importante para determinar el área de influencia, que no esté en área protegida, porque si está en área protegida es otro tema aparte. Y con la visita técnica ahí se terminan de aclarar de todos los procesos que tengan dentro del negocio. Todas las actividades que hagan son las que se analizan para nosotros poder resolverle el problema de qué tipo de estudio y cómo hacer el estudio ambiental. Ok, gracias. Eh, Gracias Alejandro por tan interesante tema. Les vamos a estar compartiendo el material y también ahí les vamos a poner en el correo que les enviemos los datos de contacto de Alejandro para que ustedes puedan hablar directamente con él. Para nosotros ha sido un gusto que nos acompañen en esta noche y pues próximamente estaremos haciendo más webinars y les estaremos comunicando por los medios respectivos. Que tengan una feliz noche. Gracias, Alejandro. Buenas noches, con gusto.